Muy buenas noches y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Bien, estamos estrenando un nuevo formato, el formato de podcast en YouTube. Una oportunidad más para transmitir nuestras vivencias, nuestras experiencias con Psicoimágenes Colombia en todo lo relacionado con el misterio, con la fenomenología de lo paranormal. Y pues nos estrenamos acá con este formato que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero directamente en plataformas de podcast. Y ahora lo estamos introduciendo a nuestro canal de YouTube para contar con ustedes y pues hacer de este programa también un espacio para el audio, para sentirnos como en las viejas épocas de la radio, en que las personas se sentaban en la sala de su casa y encendían el radio y escuchaban eh, desde las noticias hasta novelas, las famosas radionovelas, ¿no? Y que fueron tan importantes a principios o casi hasta la mitad, podría decirse, del siglo pasado, del siglo XX. Y pues qué bueno retomar esa vieja cultura de el escuchar. Bien, no tanto de estar en la parte visual, que también es supremamente importante, sino que también podamos escuchar, ¿sí? Escuchar. Y pues esa es la idea con estos podcasts. Y pues entremos en materia. El primer podcast de Psicoimágenes Colombia, pues no puede ser otro que hablar de las cosas extrañas, misteriosas que pasan en la naturaleza y que no podemos explicar o no tenemos una forma científica en la que nos permita dar una respuesta, una explicación profunda y detallada de esos eventos que suceden en la vida de cada uno de nosotros y que traspasan muchas veces lo que nosotros consideramos nuestra realidad, ¿sí? Y nuestros cerebros creen que ha sido un evento real, ha sido un evento eh, que sucedió bien y que no hay una explicación dentro de la naturaleza para, para ese suceso, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre precisamente la precognición, sobre por qué a través de los sueños hay personas que han podido ver el futuro, han podido ver eventos que pueden estar días, semanas, meses o años en el futuro. Vamos a centrarnos un poco en la física, ¿sí? La física de las cosas, lo que sabemos hasta el momento en física, de lo que es el espacio y el tiempo. Nosotros pues estamos
regidos en lo macro, ¿sí? O sea, a gran escala, por una física, ¿sí? La física tradicional, la física newtoniana, ¿sí? Y esa física es la que sustenta, ¿sí? Todo lo que hacemos en el espacio, ¿sí? Luego, con los descubrimientos de la velocidad de la luz, la relatividad y otros descubrimientos, pues fuimos comprendiendo mucho más nuestra mecánica en el universo. Bien, sabemos que la velocidad de la luz, ¿sí?, es el tope de la velocidad en el universo, que no se puede pasar esa velocidad. Sabemos que el universo funciona a través de la gravedad, ¿sí? Que el efecto de la gravedad, ¿sí?, hace ciertas eh, mm, que ciertas propiedades del tiempo se modifiquen, ¿verdad? Eso ya es ampliamente conocido. Y que, por ejemplo, si nosotros estamos eh, en lugares donde hay mayor gravedad, ¿sí?, el tiempo es diferente. Entonces, ya conocemos la estructura muy someramente, muy rápidamente, esa explicación del universo con la física tradicional. Sabemos que en teoría se puede viajar al futuro. Bien. Se sabe que se puede viajar al futuro, ¿sí? Utilizando la gravedad, ¿no? Pero no es un viaje al futuro como nos lo imaginamos, en donde llego al futuro y voy a poder verme a mí mismo ya en una edad mucho más avanzada. No. Para nosotros, los que pudiéramos viajar en el tiempo de alguna forma, pues para nosotros no pasaría mayor tiempo, pero de donde venimos sí. Entonces, pues no podríamos vernos a nosotros mismos siendo mucho más mayores, ¿bien? Pero pues sí podríamos ver a las personas que conocemos si alcanzamos a llegar en su tiempo de vida y veríamos los cambios de nuestras ciudades, de nuestros países, incluso pues de nuestro propio planeta. Viajar en el tiempo hacia el pasado. Viajar en el tiempo hacia el pasado, pues ese ha sido el sueño, uno de los más grandes sueños de la humanidad. Pero para viajar al pasado, pues el universo precisamente pone también unos límites, ¿no? Y pues dentro de esos propios límites están las paradojas, ¿no? Entonces, el universo se protege para que no se rompa esa posible continuidad del tiempo, ¿no? Entonces, se habla mucho, pues, del efecto mariposa, del efecto Mandela, y que, pues, al final lo único que hablan es que cada evento, cada acción que nosotros realizamos, pues va a repercutir, ¿sí?, en cada una de las cosas. Y que también de alguna manera nosotros tenemos algún tipo de información que no procede, que no está dentro
de nuestra realidad, sino que muy posiblemente pertenezca a otra realidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? A veces vemos cosas y nos preguntan y las dibujamos o las escribimos con la total certeza de que las hemos visto así toda la vida. Y resulta que no eran así, ¿sí? Que eran diferentes, pero por alguna razón muchas personas han visto eso de la misma manera. Entonces es como si tuviéramos cierta información que no perteneciera a nuestro espacio-tiempo. Y ahí es donde viene el detalle, ¿sí? Ese detalle de el será posible viajar hacia el pasado. De acuerdo con pues nuestra ciencia, con nuestra tecnología, pues no es posible. Pero yo creo que nuestro universo no nos permitiría volver a nuestro pasado, pero sí nos permitiría cruzar nuestros propios límites del universo y transportarnos a otra dimensión muy similar a la nuestra, en donde sí podríamos viajar a un pasado muy parecido al nuestro. Les pongo un ejemplo. Un crononauta, un viajero del tiempo, quizás pueda viajar a través de un dispositivo, de una gran maquinaria tal vez desconocida para nosotros, y pueda ir incluso hasta el momento del nacimiento de algún personaje que marcó la historia de la humanidad y que si fue un personaje nefasto para la historia de la humanidad como tal, pues poder eliminarlo, ¿no? O sea, o desaparecerlo, o quizás eh, modificar su ambiente, su entorno, para que fuera un ser humano diferente, ¿no? Pero el universo se protegería, no con el tema de las paradojas, en el sentido de que independientemente de los cambios que yo haga, va a aparecer otro personaje o va el mismo personaje a hacer las cosas, sino que el universo nos enviaría directamente a un mundo paralelo en donde tal vez nosotros sí pudiéramos modificar esos eventos. Y al mismo tiempo, un crononauta de otra dimensión podría hacer lo mismo con la nuestra. Y no estamos seguros si ya haya pasado, ¿sí? En eventos en donde ciertos personajes de la historia hayan desaparecido y otros hayan permanecido, ¿no? ¿Es posible? ¿Será? Yo creo en la segunda opción, en que si es posible viajar hacia el pasado, viajaríamos hacia un mundo en donde se podría modificar la historia. Y si hay un crononauta de otra tierra, podría viajar a nuestro pasado y modificar nuestra propia historia. No sabemos si ya nuestra propia historia ha sido modificada. Bien, es una cuestión interesante. Parece ciencia ficción, pero puede ser, quién sabe. ¿Realmente será posible? Ahora, con el tema de los sueños, ¿por qué podemos ver ciertas cosas del futuro? Pongo ejemplos. Por ejemplo, conozco
a una persona que, que soñó, ¿sí? Un número de lotería. Y que lo estuvo jugando durante un tiempo a partir del sueño que tuvo. Y efectivamente, a los 4 o 5 meses se lo ganó. Bien. ¿Coincidencia? ¿Azar? ¿O realmente fue un mensaje o una comunicación con otro plano, sí, con otro mundo, en donde los mismos eventos sucedieron y donde esa persona compró ese número y se lo ganó y de alguna forma pudo transmitir esa información a su par de esta tierra? Puede ser completamente posible. Como hay tantas personas que se sueñan con números y los juegan por décadas y nunca les cae, ¿sí? Entonces, ¿será realmente azar o será realmente que pudieron acceder a una información de otro planeta, de otra tierra, en donde pasaron esos acontecimientos? Nos ponemos a escuchar diferentes tipos de casos y de historias en donde personas que han soñado con eventos catastróficos, que han visto tragedias, accidentes eh, propios, ¿sí?, de su propio entorno y que han sucedido. Y nos ponemos a pensar, ¿de dónde viene esa información? Si es que nosotros mismos nos estamos adelantando en nuestro tiempo o si estamos precisamente accediendo a información que proviene de otras tierras, de otras realidades. Recordemos que hay una segunda física, una física diferente a la primera de la que ya estábamos hablando, y es la física de las partículas subatómicas. Nuestra física funciona bien hasta cierto punto. Cuando llegamos ya a la parte del átomo, cuando nos vamos incluso más profundamente hasta el núcleo y sus componentes atómicos, nos damos cuenta que ya la física tradicional, la física que mueve el universo a lo macro, ya no funciona. No funciona para esos tamaños y para esos puntos exactamente en cuanto al átomo se refiere. Las partículas subatómicas son supremamente extrañas, caprichosas, aleatorias, eh, incluso que interactúan con el observador. Y eso está ampliamente demostrado, que dependiendo de si las estamos observando o no, pues se comportan de maneras diferentes. Y nos demuestran que, por ejemplo, en el caso de la gravedad, o sea, la partícula que nos da el peso, ¿sí? O sea, lo fundamental en el universo para que funcione como nosotros lo conocemos, pues requiere de muchas más dimensiones de las que nosotros tenemos en nuestro espacio-tiempo para funcionar.
Tengo entendido que son aproximadamente 9 dimensiones para que esa subpartícula, esa partícula, ¿sí?, dentro del átomo funcione. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros mismos estamos en 9 dimensiones diferentes, porque cada uno de nuestros átomos tiene esa partícula en su interior. Entonces, pongámonos a pensar que si hay una versión, por lo menos 9, ¿sí?, de nosotros mismos, pues pueden existir 9, 9 universos. En donde cada uno de nosotros tiene 9 copias, ¿sí? Todos somos copias de los demás y los demás son copias nuestras. Entonces, seríamos unidades idénticas y nos estaríamos moviendo con múltiples decisiones, ¿sí?, a lo largo de 9 dimensiones. Es muy posible que estas 9 dimensiones sean quizás muy posiblemente parecidas a la nuestra o no, o que sean 9 dimensiones complementarias en donde nosotros mismos nos movemos de formas diferentes, pero pues en nuestra esencia, en nuestros átomos, existe también esta física extraña de partículas que nos haría pensar en algún momento que esa información que nos llega como sueños premonitorios posiblemente sea la vivencia, la experiencia de alguno de estos 9, como mínimo, individuos idénticos a nosotros que están en 9 tierras diferentes. Es mi forma de pensar, de creer que esos sueños, esas premoniciones, esas visiones que muchas personas han tenido y que unas han sido mucho más documentadas que otras, pues se puedan dar, se puedan realizar. Eh, Pensemos también un poco sobre, por ejemplo, mmm, videntes, como es el caso de Michel de Nostradamus, sí, que pues escribió muchísimas profecías encriptadas, sí, en cuartetas y muchas increíblemente se cumplieron, ¿no? Fueron, fueron reales, ¿no? Sucedieron. Y hay otras que pues misteriosamente no han sucedido. Podemos pensar que ha sido la propia humanidad que cambió el transcurrir de la historia y que estas profecías no se llegaron a cumplir. O posiblemente, como tal vez lo crea yo, sea que haya visto profecías, sí, y que se hayan cumplido, pero en otros mundos, en estas otras 9 dimensiones, en donde él haya visto, haya contemplado cosas que compartimos con esos mundos y otras que no. Entonces hay profecías en donde él vio cosas que sucedieron en esos mundos, pero que en este no se dieron, no pudieron darse. Sí, también cabe la posibilidad que no manejemos
tiempos exactos paralelos, que en una tierra de las que estamos hablando no estemos en el año 2022, sino que estemos en el 1492 y en otra tierra tal vez no estemos en el 2022, sino que estemos en el año 4022. Entonces, todo es posible, ¿no? Todo puede ser eh, mentira o todo puede ser verdad. No lo sabemos. Y creo que no lo llegaremos a saber, por lo menos estas generaciones, sino quizás las próximas. Eso sí, si la humanidad sobrevive a sí misma, ¿no? Sobrevive a su propia extinción. Entonces, pues son cosas interesantes para pensar, ¿no? Eh, ¿Será también producto de nuestra mente? Quizás que todo se tergiversa, que cuando inmediatamente dejamos de soñar, nos despertamos, tenemos fragmentos de esos sueños y los vamos reescribiendo, y cada vez que nos acordamos del sueño lo seguimos reescribiendo y reestructurando y le agregamos más ingredientes a esa historia y lo logramos encajar de cierta manera con los sucesos y le damos una similitud o le damos una exacta igualdad con los eventos que pasaron. Puede ser también, porque pues los sueños son confusos, ¿no? Realmente los sueños carecen de lógica. Hay una especie de sueño lúcido, pero en mi caso particular yo poquísimas veces lo he logrado identificar y sentirme como que puedo controlarme dentro de mi propio sueño, darme cuenta que estoy en un espacio onírico que no es la realidad y que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pero son muy contadas las veces en las que he podido eh, experimentarlo, ¿no? Entonces, hay gente que asegura que puede controlar sus sueños y que puede, como en la película Matrix, volar, tener super fuerza, eh, correr a grandes velocidades, etcétera, ¿no? Controlar la propia historia y su propia física y su propia eh, eh, biología dentro del sueño. Y cuando nos despertamos, pues nos damos cuenta de ciertos tipos de eventos que sucedieron durante el sueño y de alguna manera nos damos cuenta de que hay muchas cosas ilógicas, pero pues quedamos impactados con otras y nos quedamos con lo impactado y tratamos de recordar más cosas, pero pues ya nuestra mente empieza a rellenar esos espacios con otras historias y vamos modificando el guión original y queda una película completamente diferente. Y cuando suceden estos eventos de catástrofe personal o ajena y que pues nuestros sueños de alguna forma lo dijeron, pues nuestra mente hace esa conexión con el evento y cree haber hecho un, un, una predicción, ¿no? Un evento de ser vidente, ¿no? Son muchas cosas interesantes con
respecto al tema de si los sueños, si en los sueños podemos tener sueños proféticos, o si estos sueños proféticos, como yo creo que son más bien una comunicación con, no con seres espirituales, sino con otras tierras, ¿sí? Otras dimensiones en donde esos eventos le han sucedido o sucederán y que han sido vistos por nosotros mismos, ¿sí? Nuestros pares, ¿sí? Nuestras versiones en otros mundos, ¿no? No deja de ser todo una especulación, no deja de ser simplemente pues un punto de vista, pero pues dentro de las matemáticas pues es posible, ¿no? Realmente no hay algo que diga que no puede darse. Se hablan de las dimensiones, estamos hablando de algo cierto, que una partícula que nosotros todos tenemos en cada uno de nuestros átomos, pues necesita de 9 dimensiones para poder funcionar, que nosotros obligatoriamente tenemos que una parte de nosotros o nosotros mismos en su infinita totalidad, ¿sí? Compartimos 9 dimensiones y quizás dentro de esas 9 dimensiones haya una versión de nosotros en nuestro propio presente, hace muchos años en el pasado o dentro de muchos años en el futuro, y que tenga esa información y que de alguna manera la información pase a través de estas dimensiones. Tal vez esa es la forma que tengo yo de explicar si los sueños son esos sueños proféticos que miran a través de esa pequeña ventana hacia el futuro y, y nos cuentan esas situaciones que están por venir, ¿no? Y pues nada, este fue el primer podcast en YouTube de Psicoimágenes Colombia, hablando justamente de este tema, del tema de los sueños proféticos, ¿sí? De estos sueños en donde podemos ver el futuro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen que puede hacer? Bien, en la caja de comentarios pueden dejar su visión, ¿no? Su punto de vista sobre esta situación, sobre los sueños proféticos. ¿Por qué creen que se dan? ¿Hay algún ser sobrenatural que escribió ya nuestro destino y que nosotros solamente estamos como en un videojuego, ¿sí? En donde ya todo está escrito, sabemos los eventos, el diseñador del juego sabe los eventos por los que vamos a pasar y no hay forma alguna de poder modificarlos, y por eso es que vemos el futuro a través de los sueños, o posiblemente vemos esta información, como lo creo yo, que proviene de nuestros pares dimensionales y que por alguna razón la información se cuela, se mete a nuestra dimensión y llega esa información a nosotros y podemos tener ese sueño profético en donde podemos ver un evento del futuro. Lo dejo ahí. Espero que comenten, que mediten sobre este tema y que escriban sus comentarios sobre este primer podcast en YouTube de Psicoimágenes Colombia.
Les habló Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal. Y nos vemos en el próximo podcast de Psicoimágenes Colombia. Les agradezco mucho y nos vemos y nos escuchamos más bien en el siguiente audio de Psicoimágenes Colombia. Muchas gracias.